De Vamos nada. a la próxima charla, que estará a cargo de Santiago Linares, un estudio de la incidencia del crecimiento urbano en las concentraciones atmosféricas de metano y dióxido de carbono como partícipes de escenarios de cambio climático, análisis de fuentes de emisión de la ciudad de Tandil. Ahí ya está listo Santiago, te escuchamos. Bueno, buenos días a todos, a todas. Ya con ese semejante título es la introducción de la presentación más o menos. Así que les cuento que vamos a hacer una síntesis de lo que podemos mostrar en nuestro caso particular. Este proyecto, tal como un poco fue presentado por Pablo recién, esta es una segunda parte. Iniciamos un proyecto inicial con 10 puntos de muestra y en la segunda convocatoria nos presentamos porque nos dábamos cuenta de que era necesario primero tener una red de muestreo mucho más amplia, como así también incorporar más variables y tipos de análisis que se podían extraer de esos muestreos, ¿sí? Bueno, los integrantes, nosotros somos un grupo interdisciplinario que forma sobre todo parte de dos grandes unidades académicas, la Facultad de Ciencias Exactas y la Facultad de Ciencias Humanas. Dentro de la Facultad de Ciencias Humanas, el CINEA y el Centro de Investigaciones Geográficas, y dentro de la Facultad de Ciencias Exactas, el CIFICEN, sobre todo el grupo de estudios de efecto invernadero. Como un poco fue comentado recién en el título, nosotros tenemos dentro de nuestras disciplinas, digamos, una gran integración entre procesos naturales y procesos socioeconómicos, digamos, que caracterizan, digamos, a lo que son los enfoques o un estudio geográfico, ¿no? En este caso particular, es un caso de esos en donde la dinámica y las características, digamos, de la urbanización, el crecimiento de la población, la expansión y sus actividades que las componen, tienen impacto directo en lo que serían la contribución antropogénica, digamos, de gases de efecto invernadero, puntualmente el metano y dióxido de carbono, que es lo que nosotros habíamos puesto como motivante inicial. Digo que habíamos puesto porque en el medio también aparecen caminos paralelos, digamos, que se nos presentan circunstancias, digamos, de la realidad que hace que también tomemos otros gases también. Así que vamos a asociar, o pudimos asociar y analizar el vínculo que existe entre ciertos sectores de la energía, como combustibles fósiles, agropecuaria y desechos, digamos, con las emisiones de estos gases. Bueno, así que el objetivo puntualmente es estudiar esa contribución a los gases, a las emisiones de metano y dióxido de carbono mediante la contribución relativa de fuentes en ciudades intermedias, que es un poco nuestro recorte espacial. Como les decía, la investigación y el proyecto fue desarrollado a partir de recolección sistemática de muestras de aires en periodos consecutivos de alrededor de 15 días, es decir, 2 por mes, durante el periodo de un año, y en 23 sitios de la ciudad de Tandil. Eso fue la densificación que nos permitió después tener mejores escenarios de lo que son mapas de concentración, como también para poder hacer mejores análisis, digamos, de asociación, correlación entre variables y determinantes, digamos, como fuentes y concentración en la atmósfera. Las variables sobre todo que vamos a tener en cuenta van a ser las fijas y dispersas como diferentes densidades de población, tráfico vehicular, concentraciones industriales, actividades económicas específicas y algunos sitios de control también con baja influencia antropogénica. Ahí en el mapa ustedes pueden observar, digamos, los puntos, en dónde están los puntos de control, aislados de todo lo que tiene que ver con la actividad humana dentro de lo posible. Luego, sí, los que están localizados en áreas de densidad, de alta densidad de urbanización, como también los verdes que figuran con una leyenda que se llama estaciones de GNC, pero obviamente que está bien vinculado a las áreas de alta densidad dentro de las ciudades, y aparecen con colores naranjas rellenos sanitarios y las plantas de tratamiento,
¿sí? La planta de tratamiento planta 1, la de Villa Italia, la planta 2 de Villa Aguirre y la planta 3 que se encuentra en Movediza, más el dique. Dentro de los resultados de este tipo de análisis, digamos, la idea era poder corroborar y evaluar. Hay muy pocos trabajos y producción de conocimientos sobre la generación de gases de efecto invernadero, digamos, sobre todo el metano en áreas urbanas y menos de tamaño intermedio y menos en ciudades argentinas. Así que ya ese tipo de comprobación de lo que queríamos, digamos, lo pudimos hacer. Al relevar esos datos y al tener distribuidas las muestras, digamos, en diferentes áreas de densidad de la ciudad, pudimos detectar, ¿sí?, que claramente las emisiones, esto es en partes por millón de metano, digamos, son bastante más altas y concentradas en las áreas urbanas, digamos, de alta densidad, y luego en el periurbano, que son las de baja densidad, ya disminuyen, notoriamente bien diferenciadas de lo que serían los sitios de control. Así que la generación claramente de metano, en este caso puntual, sí encontramos esa correlación que esperábamos y pudimos corroborar de cierta manera esa hipótesis, ¿no? Esto es de una manera muy sintética de mostrar lo que son las fuentes dispersas, ¿sí? Tanto distribución de hogares, conexiones de gas, el tráfico vehicular, que puede ser el transporte público, digamos, como la movilidad a través del transporte privado, la distribución también de la GNC y todas las actividades económicas asociadas, digamos, a la emisión, ¿no? Como, digamos, hoteles, producción de alimentos, como restaurantes. Bueno, empezamos a encontrar un montón de actividades que detectábamos como emisoras de gas, por lo tanto, de metano en la atmósfera. Así que pudimos hacer esa corroboración, como así también conocer cuáles eran los rangos, ¿no? Los rangos tanto del área urbana, periurbana y de control, digamos, de emisión de este gas. De la misma manera que un poco se pudo medir y precisar en esta ciudad, que la idea es generalizar después en otras ciudades de otro rango y ver cómo funciona ese efecto de rango en las emisiones de gases, pudimos hacerlos para las fuentes fijas, ¿sí? Las plantas de tratamientos de efluentes cloacales, rellenos sanitarios y el parque industrial también, cuáles serán las características y los comportamientos. Así pudimos, a partir de diferentes técnicas de medición, que después está la doctora Victoria Fusé, codirectora del proyecto, digamos, quien puede precisar más detalles aún sobre esto, conocer específicamente, digamos, el comportamiento, sobre todo el relleno, como una fuente fundamental, digamos, con la máxima participación en la emisión, así también el test de LSD Fisher puede mostrar, digamos, que tiene una independencia con respecto a sus estadísticas, digamos, que es importante y la destaca de la planta número 1 y luego del resto de lo que consideramos fuentes fijas como parque industrial, el dique, la planta 2 y las de control. Lo que avanzamos en el tratamiento a partir de 23 muestras es también el análisis en lo que tiene que ver con aplicación de técnicas de análisis espacial, sobre todo técnicas de análisis geoestadístico, es las posibilidades de generalizar, ¿sí? Esos datos relevados a partir de las muestras. Primero, permiten conocer cuál es la concentración temporal, que es algo que no había mencionado. Obviamente en otoño e invierno las intensidades, las concentraciones aumentan y pudimos hacer recortes, digamos, estacionales y mapas, digamos, de distribución continua de concentración de metano a partir de métodos determinísticos de interpolación. Sobre todo utilizamos el método del IDW, que es el ponderado por el inverso a la distancia. Y ahí pudimos tener una generalización para la ciudad de lo que serían las concentraciones de metano para todo el área, ¿sí? Y aparte, con la idea de también poder, a partir de este caso puntual, en obtener mapas en otros momentos, digamos, y en otras ciudades, fuimos a relevar y a modelizar aquellas variables y fuentes predominantes que podrían estar incidiendo en esas concentraciones y medir la relación funcional entre ellas.
Así, lo primero que hicimos fue modelar en una unidad espacial de 30 metros por 30 metros variables como la frecuencia de transporte público, las distancias a cada una de las plantas, a las 3 juntas y luego a una individual, la densidad de vivienda, la cantidad de conexiones a la red de gas, también la distancia al dique, distancia a relleno, GNC, distancias a lo que son restaurantes, esos son densidades a restaurantes, a industrias dentro de lo que es la rama alimenticia y alojamiento turístico. A partir de esta generación de mapas, capas de información tratadas con sistemas de información geográfica, lo que pudimos es encontrar que una variable dependiente, como es la media anual de concentraciones de metano en la atmósfera en cada uno de los puntos, cómo se asocia a cada uno de estas fuentes. Y generar modelos que cumplan con los supuestos de la normalidad de los residuos, digamos, de que no sean de que no sean redundantes en las variables, también digamos que no contengan ningún tipo de autocorrelación espacial, que sean significativos desde el punto de vista de la contribución, y también conocer su signo, ¿sí? El signo, si es positivo, si es negativo, y cuál es el mejor modelo que permitiría predecir las concentraciones de metano a partir de una serie de 12 variables distintas. Bueno, es un poco el resultado de alguna manera ilegible, pero que va mostrando los ensayos que vamos haciendo con herramientas de análisis espacial, sobre todo estadísticas con sistemas de información geográfica, donde, solo para tomar un caso, acá tenemos un modelo de un R cuadrado ajustado de 0,60 que pasa, digamos, todos los supuestos que requieren, cómo se vinculan las diferentes variables con respecto a las emisiones, ¿sí? Si es en positivo, si es proporcional positivo, si es inversamente proporcional, y así poder construir uno de ellos para aplicar un modelo lineal tipo mínimos cuadrados ordinarios y generar para ciudades o para áreas que no tenemos información, ¿sí? Estimaciones lo más precisas posibles de las emisiones de este gas. Lo segundo que ocurrió dentro de este proyecto, digamos que también desarrollado un poco en periodo de pandemia, es que tuvimos la posibilidad, la circunstancia histórica de un detenimiento absoluto en periodo de aislamiento, de cuarentena, digamos, de la movilidad. Eso a nosotros nos permitió hacer aproximaciones a partir de otras fuentes que no teníamos previstas, pero creo que vienen muy bien para el caso, que son las de imágenes satelitales, particularmente el satélite Sentinel, digamos 5P, y el sensor Tropomi, que mediante el procesamiento de Google Earth Engine, esto es un trabajo sobre todo de la doctora Natalia Picone, digamos, ha sido posible evaluar las variaciones de concentración de dióxido de nitrógeno troposférico, a partir de esa medida que es moléculas por metros cuadrados, lo cual también incide directamente, no solamente en la salud, sino como gas de efecto invernadero. Esto nos permitió hacer lo siguiente, medir dióxido de nitrógeno antes del aislamiento y posterior al aislamiento, o sea, posterior a la cuarentena. En los periodos, digamos, de disminución, ¿sí? Notoria de la movilidad, lo que podemos observar, en este caso es una comparación del 1 al 15 de marzo 2020, previo a la cuarentena, y luego del 1 al 15 de abril, posterior a la cuarentena, y ahí se pueden observar en moléculas por metros cuadrados el cambio de la concentración de estos gases, digamos, en la provincia de Buenos Aires, sobre todo notoriamente en lo que son las grandes áreas urbanas, en lo que es la región metropolitana de Gran Buenos Aires, pero también en ciudades intermedias, digamos, como las que son de nuestro rango, ¿sí? Ahí vemos claramente disminución también en Mar del Plata, en Bahía Blanca, digamos, en La Barría, en Azul. Esto, más allá de la evidencia, digamos, cuál es el efecto de la urbanización sobre la generación, nos permitió medir porque teníamos la posibilidad de medir cuál es la disminución del tránsito en cada una de la movilidad, digamos, en cada uno de los partidos, departamentos y ciudades, así que nos permitió conocer esa relación entre movilidad, cantidad, digamos, de individuos que se movilizan a través del transporte, digamos, y emisiones, en este caso de dióxido de nitrógeno. Así que de la misma manera que mostrábamos el ejemplo
del metano. Pudimos construir un modelo en este caso con un R ajustado de 0,89 que fusiona una variable que combinada, que lo que integra, en este caso la variable combinada es la multiplicación de la disminución de la movilidad por la población de cada uno de los partidos de la provincia de Buenos Aires, combinado con qué, con los cambios en las concentraciones de nitrógeno. Bueno, ahí pudimos observar que hay reducción de concentraciones, ¿sí? de hasta bueno, vemos 24, acá hay 66, de 66 a 88, o sea, las reducciones más importantes se dan sobre todo en aglomerados urbanos, digamos, densamente poblados, ¿no? Por eso hay un zoom en el Gran Buenos Aires, pero luego ahí se pueden observar los partidos también y departamentos que se vieron afectados, digamos, con esta movilidad. En partidos, departamentos que tienen baja densidad de población, la disminución de la densidad de la movilidad no tiene un impacto significativo. Así que bueno, eso es en términos generales, digamos, parte de los resultados que podemos por ahí contar en estos 10 minutos.